Estamos acá para la bolera del coso con el director de la película El tema del verano, película que recomendamos ya en nuestro programa. Bueno, de nada, felicitaciones Gracias. y gracias por recibirnos acá en la sala Leopoldo Lugones, acá en el San Martín. ¿Qué es para vos estar estrenando esta película acá en Argentina? Está buenísimo porque hace mucho tiempo que no estrenaba una película acá y tengo unos recuerdos bastante... De esta sala tengo recuerdos muy buenos de Ok, otras películas, no mías, ok, de haber venido. Y nada, y me gusta mucho, o sea, la película tiene una impronta argentina muy fuerte. Siempre quisimos que las actrices fueran argentinas porque queríamos que los personajes fueran argentinas, que hicieran, o sea, la movida esa que hacen, que es medio de Fan Argiles, ok, estaba bueno que fueran como tres chicas. O sea, no solo argentinas, sino porteñas, ok, este, jugando un poco también con el preconcepto y a la vez el glamour que eh, eso consigue en Uruguay. Y, y nada, y el fotógrafo es argentino, un montaje argentino, sonido argentino. O sea, la producción de acá fue una cosa bastante muy apalancada desde acá. Entonces, nada, bueno, poder venir a hacer la película acá está buenísimo. ahora yo quiero ir, porque la película para mí es una hermosa locura, una hermosa locura. Desde principio a fin, o sea, la música funciona en los momentos justos, los efectos prácticos, nada, ¿cómo se empieza a originar esta película? Eh, el origen es en un verano, o sea, así como la película, en el cual yo estaba de vacaciones en Rocha, en la costa de Uruguay, con parejas y amigos, o sea, como ya era grande, tenía más de 30, pero todavía no tenía hijos, y al lado había una casa en la cual habían 11 pibes de 22 años, que Ok, estaban en cualquiera, o sea, tipo, y los escuchábamos hablar, veíamos, o sea, nos los cruzábamos en la playa caminando como zombies ellos, o sea, a las 3 de la tarde, así abajo del sol, ok, como todos ok, mugrientos, volviendo de salir, digamos, o sea, como una cosa así. Entonces empecé como a fantasear con esa idea, como bueno, tras algo con estos pibes, son zombies, a ver qué onda. ujú, Y, y también, o sea, escuchándolos hablar, empecé a decir, bueno, estos pibes, la única forma en que puedan como conseguir las chicas que ellos quieren es que sean las chicas que los van a estafar. ok, ok, las famosas viudas negras. Claro, una cosa así, tipo, que era como una leyenda urbana de cuando yo era chico, así como yo adolescente, siempre había como un primo, un amigo de un amigo, se había ido a vacaciones a X Ujú, y tres chicas los habían afanado y los ok, habían dejado solo los zapatos. Entonces, bueno, o sea, mezclando esas dos cosas, entonces por eso la idea de que fuera en verano, este, y, y que fuera más o menos en esa zona ahí como del este uruguayo en el cual se juntan un montón de nacionalidades mm, latinoamericanas sin esfuerzo, o sea, sin el esfuerzo de la coproducción de meter uno y que no sabes por ok, dónde se mete, tipo, bueno, esto fue bastante orgánico. Y bueno, empecé a pensar así y con la productora chilena de la película que se llama Referencia Norrea, que es muy fanática de los zombies, empezamos a hablar de, bueno, tipo, ¿qué querés hacer ahora después de mi última película anterior que se llama 3, que es una película bastante parecida a las que yo venía haciendo antes? Y me conoces una de zombies y le dije, sí, justo tengo ok. una película, me dijo, dale, escribila. Y bueno, y ahí arrancamos con Venecia, después entre Agustín y Zombie Campbell, de los Ríos de acá, después Nadador Cine es una productora uruguaya, y ta, nos costó bastante armarla, pero la pudimos armar. Ahora, cuando uno lee, ¿no?, una película de zombies, a veces es imposible empezar a compararla, ¿no?, con las grandes películas o las grandes series, La Merced de los Muertos, The Walking Dead, o más reciente, The Last of Us. Y esta creo que tiene su particularidad, ¿no? El zombie es un zombie particular, eh, con algunas cositas que tal vez no se encuentran en el zombie normal, ¿no? ¿Vos lo pensaste así, tener como un propio zombie de tu propio universo? Sí, o sea, la idea bien desde el principio era esa, era como que los zombies se iban dando cuenta de que eran zombies, iban o sea, se estaban dando cuenta de que les estaba pasando algo, no Ujú. entendían bien qué era, hasta que se daban cuenta que eran zombies. Y que todo ese tiempo hablaban, se comunicaban y trataban como de agarrarse a esta vida que estaban perdiendo y ver cómo era esa vida nueva de Ok, zombies que se les proponía. Y, y nada, eso siempre estuvo y la película tardó mucho en hacerse, tardó mucho tiempo en conseguir la financiación. Entonces, lo que me pasaba era que cada vez que salía una película grande de zombies este,
o una serie, tipo la veía a ver si esa idea estaba, entonces como no estaba exactamente, se agotaba. Ok, Seguimos sigue, bien, sigue, seguimos bien. sigue, sigue. Ahora, si tenés que definir a tu película, ¿cómo la definís? Yo creo que es Ujú. una comedia de humor absurdo que le roba al género zombie o sea, le pide prestado Ok, el género zombie un montón de cosas, así como de cosas de las estructuras del género y de cosas como que sabes que tenemos aprendidas por haber visto películas de zombies, ujú, este, nada, para hacer reír y para hablar de algunos personajes que le pasan cosas en un verano en el cual están haciendo otras cosas y de repente no se dieron cuenta, pero había un apocalipsis ok, zombie ok. sucediendo. Ahora, y como director, ¿no? En el momento que tenés que hacer tal vez esa dirección actoral o la búsqueda de las actrices y todo, ¿cómo se le plantea? Che, vamos a hacer una película de zombies, porque no debe ser fácil el planteamiento. Sí, es raro. No recuerdo o sea, cómo fue que, que las chicas se enteraron. Fue un casting grande, hecho la mayoría acá en Buenos Aires por Katia Gilman. Y ella se encargaba de ir y hablar Ok, sobre todo con los agentes y las agentes, ¿no? Dicen, tipo, bueno, esa película de zombies en Uruguay era como raro ok, ya de por sí. Y bueno, pero también era como, fue bastante como gracioso, como este, los portales, sobre todo Malena Villa, que es como así este, muy frontal en sus planteos. Dice, bueno, ¿y esto por qué está pasando? Y yo decía, Malena, es una de zombies. ok, listo. Pasa por eso. Ok, ok. Entonces, nada, bueno, pero sí, es como gracioso. Digo, me pasó con, no sé, con mi vieja, que decía, tipo, va a ser una película nueva así que es de zombies. Silencio. Pero, tipo, Claro, el primer silencio y. y, este, y después me pasaba como en algunas funciones en Uruguay, así como que hacía presentación o preguntas y respuestas al final. Le preguntaba a la gente, bueno, levante la mano los que es su primera película de zombies, y la Ok. mayoría de la gente, o sea, no era gente como del palo, digamos, Ok. del mundo zombie. Ahora, y el tema de los efectos, porque hay algunos que son digitales, obviamente, pero hay mucho práctico, si no me equivoco. Sí, tratamos de mezclar las dos Ujú. cosas. Los Y efectos se los valora un utilizamos. montón encima, me imagino, cuando ves una película con efecto práctico, decís, bien, qué bien Es que. que en realidad el editor de efectos que se llama Santi Birsky, que es de una empresa argentina que se llama Boat. Ellos hacen muchos efectos y estuve involucrado en la película bastante desde el principio también. Entonces, una de las cosas como que hacíamos era que él nos propuso fue, bueno, tratemos de hacer todo lo práctico que se pueda, pero no hacer demasiado, o sea, porque prefiero inventar que borrar Ok, cagadas. ok, Entonces, no sé, los vómitos, que muchos son todos prácticos. Tenemos una máquina que diseñamos, diseñó él ok, para poder ok. vomitar. Y tenemos un montón de tipos de sangre, hubo que hacer bastante investigación respecto de eso. Y, pero igual hay muchos efectos visuales generados por computadora que hacen, o sea, como le dan como una capa, en este caso es como una capa de asquerosidad a cosas que eran Ok. prácticas, pero bueno, había como que agregarles un poquito. Y, pero fue un trabajo que estuvo buenísimo de arte, efectos y maquillaje, de investigar mucho, hablar mucho con gente que ya ha hecho películas así antes. En Ujú. Uruguay no hay una gran experiencia. Digo, hay, pero la película es como super clase B, Claro. clase Z de Ujú. hacerlo como podés, que está buenísima, pero está estudiado por otro lado. Y algunas cosas vienen de ese palo, ¿no? O sea, algunas Ok, cosas siguen siendo ok. de ese mundo, pero otras cosas son como un poco más armadas. Y nada, fue muy lindo el armado ese del rodaje en el cual VFX y arte y fotografía y todo se juntaban como para lograr hacer algo que a mí se me ocurría hacía 7 Ok. años y bueno, hacerlo lo más lindo posible. Y nada, la máquina de vómitos está buenísima, la tenemos para alquilar. No la Ok. tenemos que construir, entonces si alguien quiere una máquina de vómitos Está para un disponible. Ok. cumpleaños o para una fiesta. Ahora, cuando venía para acá y venías así investigando y todo, vi que hay un cómic. Sí, ¿Qué fue primero? ¿El cómic
o el cómic es un derivado de la película? El cómic es un derivado de la película extraño porque es un derivado, es un paralelo de la película, en realidad. Lo que pasó con el cómic es Nico Peruso es un dibujante amigo con el que yo venía trabajando el storyboard de la Ujú. película y las visualizaciones, algunas cosas que habíamos armado para presentar fondos y para tener como algo como algunas imágenes, algunas escenas que yo quería, o sea, que eran como muy específicas del guión, de cómo ver, cómo tratar de verlas. Él había dibujado todo eso y ese guión no se pudo filmar y tuvimos que cambiar el guión Ok, y por la pandemia y bueno, filmamos el que está en la película. Entonces le tuve que decir a Nico, mira, todo eso que dibujaste no se va a usar. Y dijo, bueno, entonces hagamos una novela gráfica ok, con ese guión, que es el guión que no se filmó. Entonces es como, como una especie de complemento de la película. Es el ok, cómic son los mismos personajes, con una historia muy parecida, pero no es exactamente la misma. ok, ok. Y bueno, y para finalizar no te quiero quitar más tiempo porque sé que hay un cóctel acá atrás y es tu noche además. Bueno, el tema del verano llega acá a la sala Leopoldo Lugones el primer fin de semana de febrero y a partir del 12 en Cine Gomón y el Circuito Inca, correcto. Sí, exactamente. Así que bueno, ¿con qué película se va a encontrar todo aquel espectador cuando vaya y elija uno o dos tickets los necesarios para el tema del verano? Creo que sea una comedia divertida, un poco asquerosa, pero que sobre todo es una película divertida. Capaz que queda pensando en algunas cosas, pero Ok, lo importante es la diversión de una de zombies en una playa y no en Nueva York. ok, espectacular, Pablo. Muchísimas No, gracias. por eso